¿Sabías que la primera Biblia que se creó, el libro este que hoy día todo el mundo lo tiene en su celular, el mismo libro que en algún momento llegó a costar $3,500, el mismo libro que hoy día lo puedes conseguir en el Dollar Tree por $1, este libro que todo el mundo causó tanta euforia en años pasados, ese libro donde la gente decía que fue creado para gobernar al hombre, ese libro en donde la gente decía que si tú lo leías, veías el Espíritu Santo y el libro tenía poder. Créeme que el libro no tiene poder. El que tiene poder es el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo está dentro de nosotros. El Espíritu Santo nos da vida todos los días. Y el Espíritu Santo sostiene solamente por Jesucristo. Un solo Cristo, un solo Dios. No importa que hayan miles y miles de doctrinas o de religiones, existe solamente un Cristo y está dentro de nosotros una vez que tú lo aceptas. Declara con tu boca. La palabra dice que si declaramos con nuestra boca que Jesús fue levantado de los muertos, Él nos va a dar vida y nos va a dar vida eterna. Entonces, no se trata de cómo nosotros llevamos el mensaje, sino de que lo recibamos, lo entendamos y lo transfiramos. Si tú transfieres el mensaje no a otras personas, sino a tu generación, es decir, que este mensaje llegue no solamente a tus hijos, sino a tus nietos, a tus bisnietos, y siga de generación en generación en generación. Por muchos años se llevó el evangelio de una manera totalmente cruel. Las primeras personas que llegaron aquí a América, antes de que se conociera como Estados Unidos, llevaban el libro en la mano y fueron emigrando desde lo que hoy día es Nueva York. Esas primeras colonias que se hicieron hace muchos años, se fueron para el sur, se fueron para lo que hoy día es California, lo que hoy día es Washington, toda esa área ahí. Cuando la gente empezó a mudarse de un lado a otro, en el transcurso, hubieron muchas muertes por causa de la palabra. Y no era porque si tú predicabas, eras perseguido y te iban a matar, sino que estas personas tenían una doctrina donde si tú no haces caso a lo que dice la palabra, te puedes morir. Por eso en aquellos tiempos hubieron muchas muertes por culpa de una persona que se creía el Dios. La persona predicaba y decía, no, si tú no haces esto te vas para el infierno. En ningún momento la palabra dice que te vas para el infierno. Hay que buscar bien la lectura. ¿Por qué? Porque fue una recopilación para crear una historia. No que es que el libro tiene el poder de dominar a las masas, sino que el mismo Espíritu Santo dentro de ti es el que te da vida. Todos los días te da vida eterna en Jesucristo. Entonces, la palabra solamente fue una historia para que tú la puedas entender. Y la palabra es un cuaderno para que tú puedas vivir. O sea, es un cuaderno de vida para que tú puedas vivir. Cuando empieza la palabra en el primer libro, que es el Génesis, usted tiene que entender que el Génesis fue escrito por Moisés. Moisés se le reveló todo esto y él lo escribió en un libro hace muchos años. Pero antes de Moisés, pues él empieza primero con el Génesis diciendo, en el principio Dios creó los cielos y la tierra. Eso fue que se lo revelaron a Moisés. Después empezó a decir, Dios en 7 días creó el mundo. Después el mundo estaba solo, creó a Adán, que fue el primer, con el soplo de vida, creó a Adán. Luego Adán estaba solo y de la costilla de Adán nace Eva. Ellos vivían en un jardín llamado el Edén. En ningún momento dice que eso es el cielo.
En el Edén todo era paz y tranquilidad, hasta que Eva fue seducida. Él lo que está explicando es cómo fue que se creó el pecado. No fue que Eva comió la manzana o la fruta, como se le dice, sino que él narra la historia para que usted entienda de por qué, si todo era hermoso y bonito y todo era amor, ¿por qué nace el pecado? Pues nace el pecado por Adán, por la desobediencia. Dios solamente le dijo: tú lo vas a tener todo, pero no comas de ese fruto. Y al comer de ese fruto nace por primera vez el pecado entra al mundo y ellos son sacados del Edén. Entonces, cuando son sacados del Edén, tienen que sufrir como los humanos de verdad, que quizás ya estaban ahí, porque en ningún momento dice la palabra, ¿verdad? El libro de Moisés que está escribiendo en aquel momento, decía que la tierra no estaba poblada, ¿entiendes? Él le estaba diciendo de que Adán y Eva estaban en el jardín del Edén. Esto es como que mucha controversia, ¿verdad? Cuando ellos caen a la tierra y tienen que sufrir, tienen que, con el sudor de su frente, tienes que arar la tierra ahora para que te dé comida. La tierra que antes te daba comida gratis, ahora tienes que ararla y crearla para que te dé comida. Y la mujer tiene que sufrir 9 meses para que en un parto le duela ¿por qué es que la mujer sufre en el parto? Por el pecado que tuvo Eva. Pasan los años, de ahí nace Caín y Abel, pasan los años y se siguen creando una generación de personas, que ya quizás habían personas, pero esa línea de Adán, ¿verdad?, hasta lo que fue Moisés, ¿verdad?, por así decirlo, pasan muchas historias. Pasa la historia de Abraham, que fue el padre de la fe. Después está Noé. Antes de Abraham está Noé, perdóname. Porque ahí él empieza a hablar de los pactos que habían en el mundo. Dios crea el primer pacto con Noé. Y Noé es el primer hombre que le hace caso a Dios. ¿Entiendes? Abraham es el padre de la fe. Fue el hombre con más fe en el mundo. Y él creía ciegamente en que Dios le iba a dar una esposa. Dios le da la esposa. Y entonces de ahí nace su primer hijo. De ahí empiezan a crearse generaciones. En las historias antes de llegar a Moisés, existen otro tipo de historias como Sodoma y Gomorra, como cuando Dios llega por primera vez José, que José fue el hijo de Jacob, que Jacob es el padre de Israel. Israel no era un hombre, Israel era una nación completa. Entonces, esta nación, que eran los 12 hijos de Jacob, ¿verdad?, que se le conocía como Israel, sufren. El menor fue expulsado por sus propios hermanos. Es una historia de fe. Estamos hablando de que Moisés está narrando la historia de fe. Hasta que este hombre José, que sufrió mucho y siempre estuvo ahí con fe en Dios, es el gobernador y ahora él los va a ayudar. Ahí es que Israel de Canaán sale de su tierra y se mete a Egipto. Cuando se mete a Egipto, los 12 hijos crean tribus y se crean como paja. Ya José no existe, ya murió, pasan como 100 años. Todos los hebreos que vinieron emigrando de Canaán ahora son esclavos, porque el faraón que estaba en ese momento decía: no, ustedes vinieron y nosotros los ayudamos, pero se tenían que ir, y como no se quisieron ir, pues él los esclavizó, por así decirlo. Entonces, la palabra lo que hace es que te narra una historia. Te va narrando una historia. Y esa historia usted tiene que entenderla para que usted no se confunda. Una vez que ya Moisés entiende lo que es toda la historia, antes de él narra su historia. La historia de Moisés, que Moisés viene de una persecución
que están matando a todos los niños. Y llega a donde Faraón y lo crían como si fuera hijo de Faraón. Pero era desde el principio la herramienta que Dios iba a utilizar para sacar a ese pueblo que por muchos años estuvo ahí. Ese pueblo le llaman la promesa, que es el pueblo de Israel. Dios los saca por medio de Moisés, los pasa por el medio del agua, los lleva hacia la tierra prometida, que no era que la tierra prometida era santa, como la gente dice, sino que en el trayecto, toda la historia lo que trata es que usted tiene que tener fe siempre en Dios, porque es una historia que se está narrando. La historia de Moisés es que estas personas, después que él las salva, estas personas, él le dice, vengo ahora que voy a buscar ayuda del Padre Celestial. Necesito que Dios me dé, ¿verdad?, algo como para poder guiarlos a ustedes, porque son muchas personas y yo necesito llevarlas al punto de encuentro, que sería la tierra prometida. Y cuando él va y viene bien contento con las 2 tablas que Dios le había dado, los 10 mandamientos, estas personas están adorando a una figura que ellos hicieron con oro. Moisés se enfogona, la rompe y ahí él crea la ley mosaica. La ley mosaica fue creada por el hombre y tenías que ser justo. En la ley tenías que ser justo para poder salvarte. Pero no era que la ley te iba a salvar. Era que si tú no eras justo ante los ojos de Dios, pues lamentablemente no ibas a tener la salvación divina. Y esa historia, desde ahí hasta Jesús, pasan 400 años. Así que si te gusta este video, dale like. Te la voy a seguir contando en el próximo video. Suscríbete a este canal. Nos vemos en la próxima, familia.